Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por estar ahí una semana más. Y ahora que ya se acaba el verano, y luego os contaré por qué digo esto, vamos a repasar rápidamente, o al menos intentaremos que sea rápidamente, un conjunto de datos que cuentan muchas historias y que querría compartir con vosotros. Y es el tráfico, en general, la evolución del tráfico en Internet en España, pues hasta nuestros días, ¿no? Hasta hoy vais a ver hasta cuándo tenemos datos disponibles y las conclusiones que podemos sacar. Así que vamos adelante, ¿no? La primera idea que querría compartir con vosotros es que el tráfico de banda ancha, probablemente de manera contraintuitiva, ¿no? A la percepción que tenemos, es esencialmente fijo en España. De hecho, el tráfico de banda ancha fija es prácticamente por 10 el de banda ancha móvil, esto a cierre del año 22, ¿no? Que son los últimos datos publicados por la CNMC, ¿no? Estamos hablando de 62.000 petabytes en fijo frente a 6.000 en móvil, ¿no? Como veis, pues esa relación de por 10. Si llevamos estas cifras a valores unitarios, a tráfico por línea o tráfico por cliente, lo que sea más correcto, podríamos estar en valores que rondan por 27, es decir, el consumo medio de insisto, en gigabits al mes de una línea de un hogar multiplica por 27 el consumo promedio de un teléfono móvil, ¿no? de una persona. Este ratio, esa relación entre el volumen de los tráficos, es muy particular de cada mercado, ¿no? Y probablemente España, fundamentalmente apoyado, ¿no? en la excelente infraestructura de banda ancha fija de la que dispone, pues sea un caso particularmente extremo dentro del marco en el que nos movemos, de la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países de Asia. La tónica general, si me preguntáis, es que el valor esté más cerca de 7 que de 10, ¿no? Según datos que reporta ESMA. Y hay otros países que también son casos extremos por el otro lado, como Finlandia, donde prácticamente el tráfico móvil y el tráfico fijo están igualados, ¿no? Y ahí, como os decía, vamos justo al otro extremo. La penetración de la banda ancha fija es baja comparada con la española, y el uso de banda ancha móvil en entornos fijos, en entornos de hogares, pues está muy, muy extendido. Pero quedaos con esta idea. Y como os decía, ese volumen, ese gran volumen, ese gran peso, ¿no? De lo que sería el acceso fijo de la Internet fija, ¿no? En el tráfico de datos de España, se asienta sobre, como decía, la infraestructura de acceso de banda ancha fija. En realidad, la fibra es de lo que estamos hablando, ¿no? Que España, con los operadores y como sociedad, pues ha logrado construir. Y es una mezcla fundamentalmente de cada vez un número mayor de usuarios y cada vez mayores velocidades de acceso que van contratando los usuarios, ¿no? También con datos de la CNMC podemos hacer un dibujo que nos cuenta que la velocidad contratada, la velocidad de acceso en los hogares es una sucesión de 4 olas. Ahora estaríamos en la cuarta, que van desde accesos de menos de 2 megabits, pues en la época de la DSL, ya os digo, en el 2004, a velocidades que han ido creciendo hasta los 10 megabits, luego acercándose a los 30, y luego ya con la masificación de la fibra dando el gran salto a los 100, y ahora mismo estamos en una fase, digamos que de transición, mientras el número de clientes, la ola de los 100 megabits, se extiende. Eh, la ola siguiente, que fue un poquito desplazada, ¿no? A lo mejor un par de años, que fue la de los 500 megabits, está siendo ya sustituida, ha sido como una ola fallida o que no ha llegado a su máximo,
por la ola de más de 1 gigabit, ¿no? Tecnologías que ya apuntan, aunque todavía de manera incipiente, a lo que en el futuro será XG-SPON. Y en el camino, pues podemos identificar un par de olas fallidas más, como las que mencionábamos del 500, pues alrededor de los 50, ¿no? De 30 a 50 y de 50 hasta 100, que en este caso, pues estaban asociados a los primeros intentos del cable del HFC, ¿no? De tratar de traccionar el mercado. Así que os digo, aumento de líneas, aumento de capacidad, fundamentalmente el aumento de capacidad y también aumento de la demanda y de las cosas que se pueden hacer con los datos. Bueno, pues eso nos lleva evidentemente al crecimiento de tráfico, ¿no? del que estamos hablando. Y como decía, el tráfico crece, es innegable que crece y ya lo habéis visto. Si bien el tráfico móvil crece más rápido que el tráfico fijo y digamos que ese por 10 del que estábamos hablando ahora, pues podría ser perfectamente por 13 hace 1 año. Bueno, pues en cualquier caso el tráfico sigue creciendo. Lo que ocurre con el tráfico es que está sujeto a muchas variables, ¿no? Y algunas son, si las miras con perspectiva, pues un poco extrañas, ¿no? Son el clima, por ejemplo, el día y la hora también tienen un impacto marcadísimo y luego las costumbres romanas, ¿no? Que se traducen directamente tanto en nuestro calendario festivo como vacacional, ¿no? El tráfico de Internet en España tiene claramente patrones intradiarios, luego tiene claramente patrones semanales, pero también tiene patrones mensuales y anuales, ¿no? Sin embargo, hay algo que juega con todo esto y que rompe con todo esto, que si lo pensáis también es bastante romano o a la luz, ¿no? De lo que está pasando estas últimas semanas, incluso podríamos decir paleolítico, que es la presencia del fútbol. ¿Vale? Si miramos los máximos locales, algunos de ellos, ¿no? Pero los máximos locales en el último año, en los datos de DEFIX, que como sabéis están disponibles y son fáciles de consultar, encontramos que todos los máximos locales, o al menos la mayoría, pues se pueden asociar a la retransmisión de un partido de fútbol, ¿no? Pues por ejemplo, en nuestro ejemplo, pues los cuartos de la Champions el 18 de abril, la semana anterior el partido de ida o mirando pues en casa la jornada 26 de Liga en marzo con el Barcelona-Real Madrid también generó un pico y unos pocos días antes, el 15 de abril, el 15 de marzo, perdón, pues los octavos de Champions entre el Real Madrid y el Liverpool, ¿no? Pues por poner un solo ejemplo, ¿no? Una serie pequeña de ejemplos, es el fútbol el que acaba de disparar el consumo de tráfico en Internet asociado, como ya os he dicho, pues a todos esos patrones semanales diarios, mensuales e incluso anuales. De hecho, si consultáis estos mismos datos estos mismos datos de EFIX, ahora mismo, y podéis hacerlo, vais a encontrar dos noticias. Una, que las vacaciones de verano ya se han acabado, hemos vuelto al patrón de crecimiento que se había suspendido con el inicio de las vacaciones a finales de junio. Y esto coincide, ¿no? con la idea tan italiana, ¿no? del Ferragosto, que tantas veces ha contado, pues, entre otros, nuestro personaje, uno de nuestros personajes de ficción favoritos, el comisario Montalbano. Y también vais a poder ver, aunque muy diluido, porque al fin y al cabo es fútbol femenino en un horario extraño, en una época del año extraña y con un impacto extraño, pero vais a poder ver el impacto en el tráfico también de la final del Mundial de Fútbol Femenino, que supuso un incremento anómalo, ¿no? En las horas de la mañana hasta la tarde, que lejos de ser planas, pues tuvieron un crecimiento continual, ¿no? Así que esta es la idea. El tráfico crece, pero está asociado a montones de factores externos y uno de ellos, probablemente uno de los más importantes,
es el contenido deportivo, concretamente el fútbol. Esto, como digo, estos impactos, si son presentes, si se notan en estas estadísticas agregadas que estamos mencionando, es porque tienen un claro impacto en el camino principal, que es el tráfico fijo. Sin embargo, y como os decía, la percepción que como sociedad tenemos, incluso como personas, como ciudadanos y como individuos, es que el gran salto es sin duda la banda ancha móvil, ¿no? Que te permite, pues en esa extensión de tu cuerpo, ¿no? Que es en la práctica ya tu teléfono móvil, ¿no? Pues hacer muchas cosas que eran siquiera impensables, no hace tanto tiempo. De hecho, aunque, como hemos dicho, los patrones de tráfico son por 10, la situación en inversión, al menos para los operadores de ETNO, que como sabéis es la patronal, la Asociación Europea de los Operadores Incumbentes Clásicos, con grandes redes fijas y móviles, bueno, el nivel de inversión, el nivel de CAPEX que estos operadores dedican, prácticamente duplica el que se enfoca a móvil que el que se dedica exclusivamente a fijo. Y este es un patrón pues bastante constante a lo largo de los años. Son datos a cierre de 2021 y son datos que no incluyen la compra de espectro, ¿no? Lo haría todavía pues más extremo. Es decir, el coste que queremos asignar como sociedad y como industria a cada megabyte móvil, pues es muchísimo mayor. Podéis hacer las multiplicaciones, ¿no? Que la inversión que estamos dispuestos o que necesitamos asumir pues para cada megabyte de tráfico fijo. ETNO es solo una parte del mercado, incluso sus datos no recogen un crecimiento de CAPEX total que solo puede ser atribuido a otros operadores, a operadores competitivos, y es ahí donde se ve el crecimiento en redes de acceso fijas, FTTH, ¿no? Y estamos siempre hablando a nivel europeo en este caso. Pero creo que esta idea también es muy potente, ¿no? El tráfico móvil es, por definición, mucho más exigente en todos los aspectos, y en particular en inversión, que el tráfico fijo. Y bueno, si tratas de ir a KPIs unitarios, pues las cuentas se disparan desde luego. Ahora bien, centrándonos en este tráfico móvil, ya os decía, y aquí tenemos datos hasta finales de 2022 por parte de la CNMC, a cierre del cuarto Q del 22. Supongo que en algunos días o semanas se publicarán los datos del primer Q del 23, esperemos. Pero bueno, en cualquier caso, a cierre de esa fecha y con nuestras estimaciones, el tráfico medio por teléfono móvil usando banda ancha móvil rondaba los 11,16 gigabits al mes. En España, esto también es importante porque de nuevo nos retrotrae al clima y a los romanos. En España hay un claro pico estacional asociado al tercer Q, que es el trimestre, ¿no? de las vacaciones, ¿no? que culmina en agosto, y que marca claramente una gráfica que crece, lo hace además de manera razonablemente parecida al exponencial, pero con una serie de dientes de sierra, ¿no? Pues asociados a crecimientos acelerados en ese tercer Q, que a continuación bajan a la línea de tendencia pues en el cuarto Q, ¿no? Lo más llamativo de esta última serie de datos que os decía, que ya empieza a ser antigua, es el poco descenso que ha habido entre el pico del tercer Q frente al del cuarto Q, lo cual nos hace apuntar a un patrón de crecimiento de alguna forma reforzado con respecto a lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Si miramos los datos totales de tráfico por Q, que también publica la CNMC, vemos que el crecimiento en ese cuarto Q del 22 fue de un 41% comparado con el cuarto Q del 21, es decir, year on year, ¿no? con un año de diferencia, ¿no?
es un valor que se ha estabilizado después de los incrementos post-pandemia, ¿no? Que llegaron a rondar pues, el 90%, ¿no? Es decir, veníamos también de una situación en la que el tráfico móvil en 2019 pues se había como estabilizado, y esto nos llevará a algún debate, con crecimientos en torno al 10%, y a continuación volvimos a una serie, a una serie de crecimiento, ¿no? De la que ahora hemos salido y nos hemos estabilizado en valores entre el 40 y el 30% interanuales por Q, como decía. Es decir, no estamos en valores históricos, como los que se podían encontrar en 2016 y 2017, pero tampoco estamos en los mínimos de la serie, ¿no? Y esto, bueno, nos hace pensar que vamos a tener, al menos en España, ¿no?, una demanda razonablemente creciente, ¿no?, de tráfico. Hay más cosas, hay otros datos que tal vez pudiéramos compartir en otro día, que nos hacen pensar que la distribución de ese crecimiento no va a ser uniforme y que vamos a empezar a ver de manera cada vez más marcada, ¿no?, diferentes estrategias entre los operadores. Pero esto, en este momento, pues es elucubrar demasiado. ¿Y qué podría estar detrás de manera al menos incipiente, ¿no?, en este refuerzo, ¿no?, en el crecimiento del tráfico móvil? Bueno, pues la presencia cada vez mayor, ¿no?, del 5G, ¿no? Pues desde hace pues 2 años, según los datos que tenemos, pues digamos que el crecimiento del tráfico 5G pues se va pareciendo cada vez más a un crecimiento exponencial, ¿no?, que uno esperaría de una nueva tecnología, ¿no? Tal vez con estos datos podamos empezar a ver alguna especie de hockey stick en los datos, pero bueno, desde luego tenemos la esperanza, ¿no?, de que el tráfico 5G tenga un crecimiento robusto. Y no puede ser de otra manera en cualquier caso, porque, insisto, a cierre del 2022, con datos del último trimestre, el tráfico 5G suponía solo el 3,81% del tráfico móvil total, de esos 6.000 petabytes que mencionábamos antes. Aproximadamente, porque eso es anual, estamos hablando de un Q. El tráfico 3G está estabilizado alrededor del 7%. Como sabéis, algunos operadores han realizado ya el apagado de su red de 3G y probablemente veremos impactos aquí, aunque lo más probable es que lo que veamos sea una migración más o menos forzada, ¿no?, pues a 4G. Evidentemente, algo tendremos que hacer, ¿no?, con este 7% del tráfico que, como os digo, muy probablemente sea lo que en otras ocasiones hemos llamado la cuota de los condenados, ¿no? Pero volviendo a pensar en el 5G, ¿qué podemos esperar? Bueno, no sabemos qué podemos esperar, evidentemente, nadie lo sabe nunca, pero sí podemos mirar qué está pasando en otros sitios y tratar de conjeturar, ¿no? Y probablemente, si hablamos de 5G, o al menos de tráfico en 5G, el lugar para mirar pues sea Corea. Corea, de hecho, lanzó el 5G, al menos nominalmente, un par de meses antes que España, pues allá por el 19. Sin embargo, allí el tráfico asociado al 5G empezó a crecer muy pronto. Recordad también que cuando hablamos de 5G en Corea estamos hablando de despliegues en la banda media, la banda de 3.500, que suponen una gran diferencia de capacidad, ¿no?, frente a los despliegues que podemos estar haciendo en España, que incluyen 700 fundamentalmente y también 3.500. Inicialmente el tráfico en Corea comenzó de alguna forma superponiéndose al tráfico 4G. El tráfico 4G permanecía más o menos estable y el tráfico 5G pues crecía sobre él. Esto fue aproximadamente hasta el primer año. A partir de ahí aparece ya un claro mecanismo de sustitución del tráfico, es decir,
el tráfico 4G pues empieza a ser sustituido, ¿no? A ser migrado a tráfico 5G. Y el tráfico 5G, a partir de ese momento, si miramos la escala mensual, ¿no?, que ofrece el Ministerio de Telecomunicaciones de Corea, pues tiene un crecimiento bastante lineal y bastante estable, que combina, como suele ser habitual, crecimiento con sustitución del tráfico 4G. En junio del 23, es decir, con los últimos datos que se han publicado, el tráfico 5G en Corea es el 79% del total. Recordad que aquí no llega al 4% todavía. Desde este último febrero, además, si miramos la forma de la curva, y esto es aventurar bastante, ¿no? Pero si miramos desde este último febrero, febrero es, según he podido averiguar, la fecha tradicional de vacaciones en Corea. Ahí probablemente sea el clima y no los romanos el que fije este evento. Vemos que de alguna forma esas tijeras han empezado a saturarse y se comportan ya como tenazas, ¿no? Como curvas que se están saturando. El tráfico 4G parece haber llegado a su mínimo, mientras que el 5G pues, se acerca a su máximo, y parece que estamos ante un proceso de sustitución-crecimiento, como el que hemos visto con muchas tecnologías. Hablamos antes de las tecnologías fijas aquí en España, ahora estamos hablando de tecnologías móviles, que se ha extendido pues algo así, algo menos de 3 años, ¿no? Algo menos de 4 años, quería decir, eh, en llegar a Corea. La pregunta que nos tenemos que hacer es, y teniendo en cuenta que en España estamos muy al principio, muy al principio, incluso fuera de la gráfica que estamos utilizando, es si vamos a seguir ese patrón coreano y a qué velocidad pues lo vamos a hacer, ¿no? Es difícil sacar cualquier conclusión, pero desde luego pues mirar a Corea, ¿no?, nos manda algún mensaje, ¿no?, del que tal vez podríamos extraer alguna lección y preparar nuestras redes. Nuestras redes, además, que tienen pendiente claramente pues un aumento de capacidad si quieren seguir soportando, ¿no?, pues esa demanda que hemos visto que es necesariamente creciente y que probablemente, al menos en los próximos meses, lo sea más. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es si 5G va realmente a conseguir mitigar esos problemas de capacidad. Aquí podemos mirar otra serie de datos, UCLA, Speedtest, que nos ofrecen de alguna forma la evolución de la velocidad mediana de descarga en España, de descarga móvil, y aquí también encontramos un patrón estacional que es bastante claro y bastante reforzado en el año 22, y que supuso que en agosto del 22 la velocidad mediana de descarga fuera un 25% inferior a la que se obtenía pues antes del comienzo de la temporada vacacional, ¿no? Una vez que las vacaciones terminaron, el valor volvió digamos que a su origen, y está razonablemente estable, si bien con una leve tendencia al crecimiento, ¿no?, que también queremos asociar pues a la existencia de 5G. En unos días, en unas semanas tal vez, vamos a poder ver cuál ha sido el tamaño de este efecto, si se ha producido en el mercado español, y veremos de alguna forma si 5G está actuando como algo que provee más capacidad y por lo tanto reduce el impacto, o como un generador de demanda que no consigue, ¿no?, pues paliar este impacto. Ya veremos, lo comentaremos en los próximos días. Así que esto es casi todo lo que os quería contar hoy. Si me preguntáis qué conclusiones habría que dejar sobre la mesa, yo dejaría las siguientes, ¿no? El tráfico de acceso fijo a Internet en España es 10 veces el móvil. El tráfico promedio por cliente, es decir, hogar o persona, es 27 veces mayor en el caso del fijo que en el caso del móvil. Es decir, nuestro consumo es esencialmente fijo.
Sin embargo, la inversión que hacen los operadores en banda ancha móvil, los operadores ETNO, los operadores históricos grandes, duplica prácticamente a la que se hace en BAF, en banda ancha fija. Es decir, el coste, la inversión que requiere la banda ancha móvil, para sorpresa de nadie, ¿no? Pues es mucho mayor, ¿no?, que la que requiere la banda ancha fija. Imaginaos si lleváramos estos datos a unitarios. El tráfico móvil, que como os digo, está creciendo más rápido que el tráfico fijo, pero todavía sigue siendo muy inferior en tamaño, creció un 41% interanual, a cierre del año 22, que son los últimos datos que tenemos. Y esto, de alguna forma, nos indica que estamos en una fase de estabilización, ¿no?, del tráfico. El tráfico promedio por cliente de banda ancha móvil pues ronda los 11 gigabits al mes, ¿vale? Es un dato que podéis utilizar cuando queráis contratar vuestro plan móvil. Y el tráfico de 5G supone un 3,81% del tráfico móvil actualmente, quiero decir, a cierre del 22 en España, frente a los datos de Corea, que en junio de este año, que son los últimos datos publicados, junio del 23, suponía un 79%. Hay una idea más que quería compartir con vosotros, y es, digamos, que ante esta situación, ¿no?, ante, digamos, la demanda que existe por una parte y cómo se produce, y las distintas tecnologías que tenemos pues para, de alguna forma, responder a esa demanda, bien sea fija o bien sea móvil, y también las palancas tecnológicas que hay disponibles, ¿no? En fijo el XGS-PON, en móvil el 5G y las futuras evoluciones. ¿Cuál, y esta es una pregunta abierta que os hago, ¿no?, cuál es la estrategia razonable, ¿no?, que deben seguir los operadores? ¿Deben apuntar a escenarios de moderación en el crecimiento del tráfico? ¿Deben apuntar a escenarios que de alguna forma restrinjan ese crecimiento? ¿O deben apostar decididamente por escenarios en los que el tráfico va a crecer vigorosamente, en el que aparecerán aplicaciones que justifiquen, digamos, que todo ese ancho de banda, más allá del propio fútbol, que como hemos dicho, funciona bien en fijo, no tanto en móvil? Responder a estas preguntas, fijar esta estrategia, que es necesariamente a largo plazo, coloca a la industria, ¿no?, pues delante de algunas decisiones existenciales, ¿no? Y eso nos permite también entender bien el marco, ¿no?, de otras cuestiones, ¿no?, como el fair share o la consolidación, ¿no?, de las que también pues hemos estado hablando aquí. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar. Gracias por escucharnos. Nos hablamos.